Hola, buenas tardes, reciban un cordial saludo. El día de hoy les voy a hablar sobre el aborto, argumentos a favor y en contra del aborto. Hay muchos argumentos que se han difundido insistentemente, especialmente en aquellos países donde con cualquier motivo intentan buscar la legalización del aborto o ampliarlo a donde ya se haya legalizado alguna de sus formas. Es inhumano no legalizar el aborto terapéutico, que debería realizarse cuando el embarazo pone a la mujer en peligro de muerte o de un mal grave y permanente. La verdad, en este caso el término terapéutico es utilizado con el fin de confundir terapia, significa curar, y en este caso el aborto no cura nada. Actualmente la ciencia médica garantiza que prácticamente no hay circunstancias en la cual se deba optar entre la vida de la madre o la del hijo. Es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo del producto de una violación. Por ello, para estos casos debería legalizarse el aborto llamado sentimental. La verdad, en primer lugar, los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros. En Estados Unidos, por ejemplo, la violación es un serio problema. Aproximadamente 78,000 casos fueron reportados en el año 1982. Esta cifra es más importante si se tiene en cuenta que el 40% al 80% de las violaciones no se denuncian. En estos casos, los embarazos son extraordinariamente raros por varias causas. Por ejemplo, las disfunciones sexuales de los violadores, cuya tasa es extremadamente alta. Entre este estudio se ha constatado que el 39, el 48 y el 54% de las mujeres víctimas del ataque no habían quedado expuestas al esperma durante la violación. En otro estudio se comprobó que el 51% de los violadores experimentaron difusiones que no les permitieron terminar el acto sexual. Otra causa por la que son extremadamente raros los embarazos por violación, la total o la temporal infertilidad de la víctima. La víctima puede ser naturalmente estéril, puede ser muy joven o muy vieja, puede estar ya embarazada o puede haber otras razones naturales. Sin embargo, el 43% de las víctimas se encontraba en estas categorías. La víctima puede estar tomando anticonceptivos, tener un DIU o ligadura de trompas. El 20% se situaba en esa categoría. Así, solo una minoría de las víctimas tienen un potencial de fertilidad. Además de la infertilidad natural, algunas víctimas están protegidas del embarazo por lo que se ha llamado estrés de infertilidad, una forma de infertilidad temporal como reacciona al estrés extremo. El ciclo menstrual controlado por hormonas es fácilmente distorsionado por un estrés emocional y puede actuar demorando la ovulación, o si la mujer ya ha ovulado, la menstruación puede ocurrir prematuramente. Un estudio determinó que se registran solamente el 0.6% de embarazos en 21,900 víctimas de violación. Es una serie de 3,500 casos de violación en 10 años. En el Hospital San Pablo de Minneapolis no hubo un solo caso de embarazos pueda ocurrir. Procurar una legislación en base a una excepción en vez de una regla es totalmente irracional desde el punto de vista jurídico. Es obvio que el espantoso crimen de violación es utilizado para sensibilizar al público en favor del aborto, al presentar el fruto inocente de una posible concepción brutal como un agresor. Es claro que la mujer ha sufrido una primera espantosa agresión, la violación. Presentar el aborto como una solución, es decir, que un veneno hay que combatirlo aplicando otro. El aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido a una violación. Al contrario, le va a agregar las complicaciones físicas y psíquicas, ya que el aborto tiene de por sí. Por otro lado, el fruto de este acto violento es un niño inocente, que no carga para nada con la brutal decisión de su padre genético. Por otro lado, los legisladores más expertos señalan que la legalización del aborto sentimental es abrirle la puerta a serias complicaciones jurídicas. Prácticamente cualquier unión, incluso consensual, podría ser presentada como contraria a la voluntad de la mujer y por lo tanto una violación. Finalmente, el argumento más importante es que el aborto por violación no es siquiera aceptado por sus verdaderas víctimas. Las mujeres violadas pueden leer estos duros pero reveladores testimonios. ¿Es necesario eliminar a un niño con deficiencias porque él sufrirá mucho y le ocasionará sufrimientos y gastos a los padres? La verdad es que este principio conocido como aborto eugenéstico se basa en el falso postulado de que los lindos y sanos son quienes deben establecer el criterio del valor, que cuando una vida vale o no.
Por otro lado, científicamente las pruebas prenatales no tienen seguridad del 100% para determinar malformaciones o defectos. Por ejemplo, en el caso de la rubéola, revisando el 15% de los estudios de importancia, se encontró que solo el 16.5% de los bebitos tendrán defectos. Quiere decir que el aborto por causa de la rubéola matará a 5 criaturas perfectamente sanas por cada bebé afectado.